Queridos amigos y hermanos en Cristo, aquí está la traducción en español del programa de Radio Blast con el hermano José, Ángela y Dora, que hoy nos hablarán sobre lo que dice la Biblia del tiempo en que estamos viviendo. Hola José, quería preguntarte, ya que mucha gente sigue las noticias explicadas durante la transmisión en vivo. Los hermanos nos escriben para preguntarnos si, aparte de las profecías que estudiamos juntos, ¿qué dice la Biblia sobre el tiempo que estamos viviendo? ¿Puede darnos una descripción de nuestro tiempo con palabras bíblicas? José contesta, bueno, ayer estuvimos hablando de eso, ¿no? Ustedes recibieron un escenario de la parte de Ángela sobre este tema en 2 de Timoteo 3, desde el versículo 1 hasta el 7, que dice: Pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles, porque los hombres serán amadores de sí mismos, avaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos e irreverentes. Estamos leyendo la respuesta a la pregunta que me hizo. Eso es lo que la Biblia dice acerca de nuestra época. Es como una imagen de la época actual, a decir la verdad. El versículo 3 dice: sin amor, implacables, calumniadores, desenfrenados, salvajes, aborrecedores de lo bueno, traidores, imperpetuos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. José responde: así es. Esa escritura es la descripción de hoy. Parece estar escrito hoy mismo. De hecho, en el verso 1 dice: pero deben saber que en los últimos días. ¿Qué crees que significa eso? ¿Que se escribió para el tiempo de hace 2000 años? No, fue escrito y profetizado para hoy. El versículo 5 añade: teniendo apariencia de piedad, pero habiendo negado su poder, a los tales evita, porque entre ellos están los que meten en las cosas y llevan cautivas a mujercillas cargadas de pecados, llevadas por diversas pasiones, siempre aprendiendo, pero que nunca pueden llegar al pleno conocimiento de la verdad. José dice: es como el mundo actual de las universidades y escuelas, donde todavía siguen estudiando, pero aún no han aprendido a amarse, a la esposa a cuidar del marido y al marido a cuidar de la esposa. No hay amor, se casa ni se divorcia. Solo no hay necesidad del maestro en las escuelas, excepto para los cristianos, porque ahora puedes mirar el teléfono smartphone para reemplazar al maestro. En el mismo tiempo, no hay necesidad de ir a la escuela si tienes un teléfono con conexión a Internet. Sin embargo, lo que está sucediendo es que los pueblos del mundo, desde los tiempos antiguos, siempre han sentido la necesidad de adorar, orar y seguir a un Dios. La gente no quiere aceptar el verdadero Señor, porque el verdadero Señor le pide al mundo que abandone el mal con su egoísmo y que vive en amor. Todos llaman a su Dios ateísmo, gnosticismo, comunismo, catolicismo, protestantismo u otro. Un Dios se tiene que seguir. Al contrario, nuestro Dios no se llama en ninguna de estas formas. Él se llama Jesucristo, Dios de amor, y todas las demás cosas las podemos tirar a la basura, incluyendo a las religiones. El hombre necesita seguir a un Dios verdadero, o un falso ídolo, o sea, a un demonio o un ángel de verdad, o una mentira, una paz o una guerra. Los que dicen que creen en Dios, creen en su Dios, más que los cristianos. La gran mayoría de los cristianos no levantarán
un solo dedo para defender a Jesús. No se levantan para anunciar el Evangelio. ¿Y cómo lo sabes? Lo puedes ver porque no lo hacen. La gran mayoría calientan un banco, sentados en las iglesias. Y hay ateos, homosexuales, pervertidos, agnósticos, nazis y comunistas que mueren por su falsa fe. Viene el islámico, muere por el Islam y es una falsa fe. Y viene el cristiano que se queda dormido en la silla de la iglesia sin hacer nada. Bueno, digamos, entonces, según usted, ¿cuál es el más religioso y con fe? ¿El cristiano que duerme sentado en la silla o el ateo que se muere por su democracia? ¿El comunista que muere por su comunismo? ¿Cuál es el más religioso? El más devoto es el que tiene más fe. Dios creó a la humanidad para seguir la verdad, al verdadero Dios. Pero como el mundo lo rechazó, el mundo debe necesariamente inventar a un otro que sea más práctico, más cómodo. ¿Te gusta esta ideología comunista o no? Desafortunadamente no. Probemos con una fascista entonces. Y cada uno elige su propio traje y su propia ideología. Dios quiere ser creído por fe. ¿Qué hace el diablo sabiendo esto? Se aprovecha de ellos y dice: excelente, ahora me toca a mí. Luego ofrece las ideologías del mundo. Y esas también deben ser creídas por fe. Ninguna ha funcionado hasta ahora, nunca. El nazismo, el comunismo, el catolicismo, el protestantismo nunca han funcionado, porque los fieles tienen que dirigirse hacia Jesucristo. Porque las demás son religiones e ideologías muertas. Mira las ideologías homosexuales y así sucesivamente no funcionan. Hasta ahora han aprendido a abortar y ahora Europa se está muriendo. En el norte de Italia, la Lega Nord paga a la gente para tener hijos. Hoy en día pagan 1.000 euros por mujer para quedar embarazada. No es por amor, es porque ya no hay jóvenes que trabajen y pagan sus pensiones, porque el pueblo está viejo. No hay más dinero para pagar las pensiones porque los políticos robaron todo el dinero que la gente había reservado para ahorrar. Ahora quieren que alguien les ayude. Y por lo tanto, el último engaño que está de moda ahora es de traer musulmanes a Europa para que puedan trabajar, para que nosotros paguemos nuestras contribuciones. Pero eso es absurdo. Nos cortan la cabeza como a los perros si no les damos las pensiones, porque es así que nos llaman. Nos llaman perros cristianos. El diablo, que ha entendido el truco para atraer a las masas, siempre inventa algo atractivo, para hacernos creer que un día habrá paz, y por eso siempre elige ideologías que tienen algo que atrae a diferentes personas. El común denominador de esas falsas religiones es el egoísmo, y en cambio, ¿cuál es el beneficio de seguir a Jesús? Morir a sí mismo y tal vez ser torturado, compartir su dinero con el hermano que no tiene comida. No es tan fácil llegar a ser un cristiano. Mucho mejor es convertirse en un islámico donde corto la cabeza a un otro hombre, le robo el dinero y su hermosa y sexy esposa, que se convierte en mi esclava. Todos los criminales que querían robar a las demás esposas seguían a Mahoma. Es decir, que todos los delincuentes de esa época seguían a Mahoma, y luego se convirtió en una religión seria, pero la fundación de esas prácticas se mantuvo. Si miras todas las religiones falsas, siempre usan algo que funciona. Siempre hay una solución. Por ejemplo, en el marxismo hay que robar dinero a los ricos, pero al final nadie era rico, porque los ricos
Eran solo Lenin, Marx y alguien más. Otro ejemplo es la estafa del euro, en la que todos somos ciudadanos de la Unión Europea, pero al final solo hay 4 personas en Bruselas que tienen el dinero. Cuando estuve en la India evangelizando, vi que el nombre de Jesús no podía ser mencionado, porque de lo contrario los extremistas hindúes nos matarían. Fui a evangelizar a las escuelas católicas y las monjas me dijeron que podía hablar con los niños de todo lo que quisiera, pero no de Jesús. Es algo increíble. El nombre de Jesús es tan poderoso que los niños se convirtieron inmediatamente y saltaron en mis brazos, y las familias cuando me invitaban a almorzar siempre me pedían que volviera, porque les hablé de Jesús. A ellos no les gusta Jesús, porque con Jesús todos somos libres y no hay casta. Por ejemplo, en la India una casta inferior no puede estar casada con una casta superior. Y además, todas las mujeres son esclavas. Cuando fui a comer con una familia y la mujer de ese hombre me sirvió comida, la invité varias veces a sentarse, pero ella siempre decía que no. Y cuando nos quedamos solos, me dijo que no podía sentarse delante de su marido, y peor aún si su suegra estaba allí. Pero cuando su suegra no estaba allí, su marido le daba permiso de sentarse en su presencia. Las mujeres en el Islam y en el hinduismo son todas esclavas. Esto es lo que los une. En 2 Timoteo capítulo 4 versículo 3 dice: porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán al oído de la verdad y se volverán a las fábulas. Muchos cristianos solo quieren saber que irán al cielo, solo para escuchar que Dios los ama y que están en una religión perfecta. No es así, hermano. Una verdadera iglesia te reprocha, te corrige cuando estás equivocado y te lo dicen cara a cara. Trabajé en hoteles y había una frase que decía: el cliente tiene siempre la razón, pero también había una segunda frase que decía: solo los idiotas creen eso. Los idiotas de hoy son los hermanos en la iglesia que piensan que están en el restaurante donde los miembros siempre tienen razón porque traen las ofrendas y los diezmos. Si fuera yo el pastor, les tiraría encima los diezmos y las ofrendas. Hay que tener la unidad, ¿no? La sumisión y la humildad. Yo no necesito sus 20 centavos. El Señor no sabe qué hacer con su dinero. Es claro que debes dárselos, si no, Él al contrario no te bendice. Pero después de que los haya dado, tienes que decir: soy un siervo inútil. He hecho lo que me mandase, Señor. Yo doy mañana lo que Dios me haya dado en el pasado, así que es como si yo no hubiera dado nada de lo mío. En el versículo 4 dice: y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Todos critican al Papa porque Jesús solo habló una vez del cielo. Tengo un video donde el Papa dice que el cielo no es un lugar de cuentos de hadas o de fábulas. En italiano, cuando decimos que algo no es un cuento de fábula o de hadas, significa que no es hermoso. En este caso, los cuentos de hadas o fábulas es negativo. Cuando dices que esta casa es la casa de fábulas y que es hermosa, es positivo. En cambio, aquí describen algo negativo. Ángela dice a José: te conseguí una lista de los que son los cuentos de hadas modernos hoy en día. Así que vamos a escuchar. Bueno, hoy circulan de los correos electrónicos que los hermanos escriben shivaísmo, vaishnaísmo, vedanta,
jainismo, sikhismo, zen, maoísmo, amatismo, confucianismo y budismo, yoga, tagala, constelaciones familiares, taoísmo, angiología, tarot, astrotarot, discípulos de Mauro Viglino, astrología, etc. Que Dios nos libre. Hay muchas otras sin mencionar el cuento de fábulas del ateísmo y del materialismo, orgullo, rebelión y homosexualidad. José le contesta: lee, Ángela, las escrituras que hablan de estas cosas, de acuerdo a Timoteo 4, versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las fábulas, porque está profetizado que apartarán sus ojos la verdad, que es Jesucristo, y buscarán fábulas, porque no quieren la verdad. Es como el chico que dice que no quiere comer carne y verduras, quiere solo comer caramelos, azúcar. Y en el libro de Pinocho, que fue en el país de los juguetes, donde estaba de vacaciones los 7 días de la semana. El mundo quiere tener solo diversión y derechos. Jesús dice primero el deber y luego los derechos. Y Dora añade que, sobre lo que dijiste antes, creo que hay mucha verdad, porque dijiste que ellos quieren estas cosas o cuentos de hadas. Porque si se convierten a Jesús, Él te pide que abandones tu egoísmo y seas amorosos. A ellos no quieren, y ellos no quieren eso. Quieren caminar con egoísmo y orgullo. Por eso no aceptan a Jesús. Pero ellos no saben que la verdadera felicidad viene cuando damos amor y luego el Señor nos bendice. José dice: en realidad también sucede en la iglesia lo mismo. Las iglesias donde predican basura están llenas y rellenas, y las iglesias donde predican el verdadero evangelio puro y firme y genuino están medio vacías, porque hoy la mayoría de los cristianos quieren fábulas. Ángela añade: encontré un artículo donde hablan de un sacerdote católico que dio su iglesia para hacer una mezquita, diciendo que Bergoglio no se lo pidió, o sea, el Papa. O se contesta: pero ese sacerdote no entendió que los musulmanes, donde van a conquistar, toman posesión, porque Alá le da permiso para tomar el control de un lugar con la espada, la mentira o incluso con el engaño. Mentira o falsa amistad está bien también en el Islam, porque los aceptan. Y bueno, digamos que así es que ese sacerdote dijo que no podía enviar a los musulmanes a rezar en el sótano. Pero según ustedes, los cristianos, ¿no se quejan? Visto que en la iglesia se encuentra el Santísimo Sacramento y la Eucaristía. Ángela dice: eso muestra, como dijimos antes, que en el cristianismo está todavía o infiltrado algunas fábulas, como dice en 2 Timoteo 3, versículo 5, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. José dice: el mundo se mueve muy rápidamente hacia el mundo del anticristo. Prácticamente el diablo prepara al mundo entero para la venida del anticristo, comenzando con esas iglesias puertas. Ángela dice: hay otra noticia del periódico El Mensajero, o sea, El Mensajero, en español, que dice que Luigi Berlinguer indica que el Papa Bergoglio como punto de referencia política para la izquierda. José contesta: ¿sabes quién es Berlinguer? Es uno de los principales representantes del comunismo. Hoy es la izquierda, y de los ateos en Italia, como Matteo Renzi, quien oficialmente dijo ser ateo y comunista. Hay cristianos también metidos ahí.
pero no lo dicen porque se avergüenzan. Karl Marx no era ateo, era un judío que perdió la fe, se hizo cristiano, perdió de nuevo la fe cristiana y se hizo comunista. Él dijo: yo creo en Dios, pero lo odio. Y escribió un libro titulado ¿Cristo o Marx? Marx incluso asistió a cultos satánicos. Los izquierdistas siguen a Marx porque creen que es ateo, pero él no lo era. Para ellos, ser ateos es motivo de orgullo. Berlinguer, que es uno de los portavoces de los comunistas, ahora místicamente llamado Partido Democrático, dice que el Papa es su punto de referencia. Bueno, digamos que el punto de referencia para los ateos del pueblo del diablo es el Papa. La revista americana intitulada The Advocate, que es la revista global de los gays y lesbianas sodomitas, lo eligió hombre del año, como en Time Magazine New York. Según todos los periodistas, digo, el Papa es genial. En la primera epístola de Juan dice esto: ellos son del mundo, por eso sus lenguajes es del mundo y el mundo los escucha. Ángela dice: sí, sin embargo, no para llevar a Cristo, que es una cosa buena, pero sino para llevarlos a sí mismo y a las falsas iglesias católicas, que no es del Papa Ratzinger y Juan Pablo II, que era una iglesia llena de ovejas. Me dijeron que para los cardenales y sacerdotes del Vaticano, la iglesia católica no son los que sirven. Para ellos la iglesia católica son solo ellos, o los obispos cardenales y arzobispos, etc., porque no tienen en cuenta a la gente. Es increíble que cuando uno va a la iglesia católica no es parte de ella. Me pregunto cómo los llamarían a los pobres que se reúnen. Los que tienen que pagar, que diezmar y ofrendar, aquellos que rezan a Nuestra Señora, a la Virgen. Para los católicos, la iglesia es ante todo la jerarquía, y es como me impresionó. El Papa recibe muchos honores anticristianos, incluyendo el diploma homosexual, el diploma lésbico y ateo, y los diplomas del diablo. Así que ahora quiero hacer este anuncio oficial. Yo quiero poner en la radio escrito que el Papa es oficialmente un falso profeta, porque la Biblia de un falso profeta que se levantará y dará al mundo el anticristo, y él es la segunda bestia. Ángela, ¿es él? José, no sabemos si el Papa de hoy es el falso profeta, o es él, o el que él pondrá en su lugar, como por ejemplo Pietro Parolin, que es muy inteligente y con las mismas ideologías. La Biblia dice acerca del falso profeta que él podría ser uno como el Papa, porque ciertamente tiene todas las características necesarias para hacerlo. En Apocalipsis 13, versículo 11 hasta el 15, dice: después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. José dice: el mar en Apocalipsis, en estos versículos, ¿qué es? ¿Qué representa? Y Ángela responde que ellos representan al pueblo y naciones, porque de hecho el anticristo se levantará de las masas. José contesta: Hitler ganó las elecciones durante la Segunda Guerra Mundial por un solo punto, absolutamente democráticamente, y gracias al pueblo. Así es como vendrá del pueblo el anticristo. Hitler fue apoyado por la Iglesia Católica y especialmente por la Iglesia Evangélica.
Así que cuidado, hermanos evangélicos alemanes, manténganse atentos. Entonces el versículo 11 dice: vi otra bestia que subía de la tierra. La bestia que subía de la tierra es Apolo o Abadón, saliendo del centro de la tierra, que es un agujero sin fondo. Judas 1, versículo 6 dice que los demonios están cautivos allí. En Apocalipsis está escrito que el diablo estará cautivo. En italiano se traduce como un abismo, en inglés como su abismo sin fondo. De hecho, la tierra no tiene fondo, porque se refleja en sí misma, siendo redonda, y el centro es el abismo. El diablo será encarcelado allí. Y es un lagar enorme formado por el metal incandescente, níquel y hierro. Ese tiene un tamaño más o menos similar al de la luna. Así que la bestia, que será la segunda en subir de la tierra, es un político que será bautizado con el espíritu del diablo, que reinará sobre toda la tierra, y en ese mismo momento se convertirá en el anticristo. Al principio era un político como cualquiera otro, y luego se convirtió en un poseído por el diablo. Este hombre será cristiano, porque en Apocalipsis 13 dice que tiene los cuernos de cordero y la boca de un dragón. Los cuernos de un cordero significan que es cristiano. Además, tiene la apariencia de la piedad, con una cruz alrededor del cuello y el hábito de un siervo de Dios. En el versículo 12 dice: y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. El 13 sigue: también hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. José dice: entonces aquí me espero que lleguen los extraterrestres, aparentemente, o si no, esos demonios que enviarán fuego del cielo con sus naves espaciales, y ese anticristo hará que las cosas se aparezcan a su mérito, dando una orden o haciendo algo para descender fuego del cielo y hacer que digan que Él es el Dios mismo. El versículo 14 dice: y engañará a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan imagen de que tiene herida de espada. Y vivió. Sigamos con José, que dice: así es que a través de esos milagros que seducirá al mundo. Así que venimos aquí a la abominación de la desolación, de la que Jesús habla en el libro de Mateo 24, capítulo 15, y que es la misma que en el libro de Daniel habla, en el capítulo 11, versículo 31. En mi opinión, será una computadora que podrá hablar, la cual será colocada en el templo, que será construido en Israel. Si pasamos al capítulo 15, se dice que los que no adoran a esta estatua serán asesinados, y esta estatua es un poco como cuando en el nazismo los que no adoraban a Hitler fueron puestos en campos de concentración, y luego esta estatua representa un poco toda esta política y tecnología, imágenes bancarias y todos los que Satanás ha creado en el mundo y que la gente realmente adora. Pronto habrá, como ya es hoy en día, tomar la computadora cuando queramos ver la información e imágenes políticas y el entrenamiento de todo lo que está sucediendo en el mundo. Por ejemplo, algunos días atrás había la reunión entre China y Trump, y dijo esto y hizo lo otro.
Y después, sucesivamente, serán las informaciones con el anticristo. Así es como se van a ver las noticias del anticristo. Así es como se va a ver la imagen de la bestia, porque viendo que es el único político mundial que gobernará, lo veremos en las pantallas constantemente con su imagen reflejada hablando. Pero en mi opinión, la imagen de la bestia podría ser mucho más que una simple imagen. En mi opinión, esta imagen contendrá todas las informaciones que han existido desde Adán y Eva hasta hoy. Aquí encontré un video que puse en la radio que habla con el artículo en el periódico Insider, que dice que un robot llamado Sofía fue creado y obtuvo la ciudadanía saudita. Este robot parece completamente humano y se parece a una estrella de Hollywood. El ser humano se acostumbró a tener a su lado máquinas hablantes que responden por sí mismas, como esta Sofía. Y entre otras cosas, las mujeres saudíes se quejaron de que esta Sofía tiene más derechos que ellas. A este robot su creador le preguntó en broma si quería destruir el mundo, rogándole que conteste que no. Y el robot, de su propia voluntad, dijo sí, que ciertamente le gustaría destruir al mundo. Así que, ¿te das cuenta de esto? Hemos creado máquinas que ni siquiera pueden obedecernos. Dios le dice a los ciegos del mundo que debemos tener cuidado. Todos los periódicos del mundo estarán sorprendidos de este hecho. Incluso la bomba atómica fue creada para tener más electricidad en la casa, para obtener electricidad más potente en casa, pero cayó en las manos equivocadas, y esto es lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Nos dicen que los robots nos facilitarán la vida, que nos facilitarán las compras y la ayuda a las personas mayores, pero será todo lo contrario, porque no podrán manejarlos y esperan que dentro de 20 años la inteligencia artificial supere a la inteligencia humana. Podrán reparar y reproducirse. Por Dios, el diablo quiere demostrar que puede crear la vida. Creo que la imagen de la bestia será como esa Sofía con la que puedes hablar. Creo que será todo lo que es más carnal y que guía a la mentira y al mal, y es la proyección del maligno. El microchip será como comprar un billete de no regreso al infierno. Ya hay gente esperando en la fila para conseguirlo. Dora dice, esa se explica en Apocalipsis 13, desde versículos 16 hasta el 18. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento, cuente el número de la bestia, pues es el número del hombre, y su número es 666. José dice, el falso profeta, que será este u otro, obligará a toda la gente a ponerse la marca de la bestia, y si no lo hacen, será como si hoy hubiera, por ejemplo, alguna gente que no se vacunan y que no pueden irse a la escuela. Dora dice, en Apocalipsis 14, desde el versículo 9 hasta el 10, y el tercer ángel los siguió, diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y en su imagen, y recibiera la marca en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. José dice,
¿Y cómo puedo saber que este microchip es la marca de la bestia? Yo sé esto porque no hay otra tecnología que sea tan avanzada que pueda ser controlada por satélites y el control es poco invasiva y que ha estado trabajada por 50 años para perfeccionarla tanto y alistarla para cuando el anticristo tenga que usarla en contra de los hombres para enviarlos al infierno. El mundo está tan ignorante sobre las escrituras que no entiende nada y nunca entenderá que esta arma mortal o chip es una arma mortal, pero para ellos será útil porque puedes tener tu pasaporte y tarjeta de crédito y carta de identidad en ella. Pero no se preguntan, ¿pero por qué puedes controlarla con un satélite y un control? Y lo justifican diciendo que si te pierdes o que si tu abuela con Alzheimer se pierde, tú podrás conseguirla y encontrarla más rápido. Pero ¿creen ustedes que los políticos de todo el mundo se preocupan realmente de todo esto con respecto a nuestros beneficios? ¿Cómo podemos decir que a los políticos de todo el mundo le importa si solo piensan en ayudar a los musulmanes? Ángela dice, solo quería añadir una última cosa antes de que termines. Y querías decir con respecto al tema de las fábulas y doctrinas de hoy, mira esa historia sobre un brahman o hindú que habló con el evangelista José Smith y le dijo, ¿por qué no presentas a tu Jesús como uno de los muchos caminos a seguir? Porque tenemos a Krishna y a nuestros dioses. Si alguna vez hablarás con los demás, harás pensar que tu Jesús, como uno de los muchos dioses de toda la India, te llega la salvación como los demás. Pero el predicador respondió que en los días del Imperio Romano, cuando el cristianismo se estaba extendiendo, ellos podrían haber hecho lo mismo, ya que los romanos eran paganos y tenían tantos dioses. Lo que le llevó a tener problemas con los romanos fue su insistencia en que Jesucristo es el único camino verdadero. A mí también me gustaría que hubiera muchos caminos, pero a decir la verdad, todo es muy sencillo. Solo hay un camino y es Jesucristo, y yo tengo que aceptarlo. Dios no nos pregunta si lo amamos o si no lo amamos, porque a todos nos gustaría que hubiera un solo cielo y no el infierno. José dice, por ejemplo, 2 más 2 es igual a 4 y no a 25. Y si la ley de la gravedad dice que si lanzas una moneda, ella se cae al piso y no puedes decir que tal vez vuele. Y si te digo que el agua es húmeda, es mojada, porque la ciencia te lo ha demostrado, no puedes decir que tal vez está seca. En la práctica, con estas parábolas, se dice que el diablo siempre está tratando de cambiar todo y que lo hace con la ayuda del intelectualismo y el escepticismo. Se puede decir que el intelectualismo es la mayor ignorancia que existe, porque los intelectuales no nacen de Dios, sino de sí mismo, y Dios lo que busca son los simples. Muchas gracias, hermanos, por habernos sintonizado. Ya llegamos al fin. Muchas gracias por haber escuchado esta traducción del en vivo de Radio Blas. Los amamos y que Dios los bendiga.